2030, una fecha al azar o el límite que no quieren explicar. Durante años hemos escuchado la misma frase repetirse en informes, conferencias y titulares de prensa. Solo tenemos hasta el 2030, dicen por todas partes. 2030 para detener el cambio climático. 2030 para salvar los ecosistemas. 2030 para evitar daños irreversibles. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué es exactamente el 2030? Porque si observamos con atención, esa fecha aparece en demasiados lugares al mismo tiempo, no solo en informes científicos, también en programas económicos globales, en estrategias tecnológicas, en agendas de reorganización social, y eso levanta una duda legítima. ¿Es una advertencia científica o un calendario político? Una fecha repetida demasiado. En los últimos años, instituciones internacionales han repetido una y otra vez la idea de que la humanidad tiene menos de una década para actuar. La ONU afirma que para el 2030 debemos reducir drásticamente las emisiones. Gobiernos hablan de transición energética obligatoria antes de esa fecha. Las grandes corporaciones tecnológicas anuncian economías completamente digitalizadas hacia el 2030. Y el Foro Económico Mundial presentó incluso un modelo de sociedad futura resumido en una frase famosa: no tendrás nada y serás feliz. Pero aquí aparece otra pregunta que rara vez se discute. ¿Por qué todas esas transformaciones tienen el mismo horizonte temporal? ¿Una advertencia científica o narrativa movilizadora? Los científicos del clima han advertido que ciertos puntos de no retorno podrían alcanzarse si la temperatura global sigue aumentando. Pero incluso dentro de la comunidad científica existe debate. Algunos modelos sitúan esos puntos críticos antes del 2030, otros mucho después, por lo que surge una duda razonable. ¿Por qué convertir un rango de posibilidades en una fecha límite tan específica? La historia muestra que las fechas límite movilizan a las sociedades. Durante guerras, crisis financieras o pandemias, las autoridades suelen fijar plazos urgentes para justificar decisiones rápidas. Y eso nos lleva a otra cuestión: los ciclos de movilización, de civilización. Si observamos la historia a gran escala, encontramos algo curioso. Las civilizaciones parecen atravesar ciclos de auge y colapso y reconstrucción. Imperios que alcanzan su máximo desarrollo tecnológico para después desaparecer o transformarse. Roma, Maya, civilizaciones del Mediterráneo. Pero hay investigadores que sugieren algo aún más inquietante: que la humanidad podría haber atravesado múltiples reinicios históricos y que muchas de las tecnologías que creemos modernas podrían haber existido en formas diferentes en ciclos anteriores. Desde esta perspectiva, algunos teóricos plantean una idea provocadora. Las revoluciones industriales podrían ser reintroducciones de tecnologías perdidas tras catástrofes anteriores. ¿Es posible? No hay consenso, pero la pregunta sigue ahí. El misterio de la población mundial. Otro punto polémico es el debate sobre la población global. Durante décadas hemos escuchado advertencias sobre superpoblación, pero al mismo tiempo existen estudios que señalan algo distinto.
el planeta podría producir mucho más alimento del que actualmente se genera si se usaran técnicas agrícolas avanzadas. Entonces surge una paradoja. Si la Tierra puede alimentar a más personas, ¿por qué la narrativa dominante insiste en el exceso de población? Algunos análisis creen que la preocupación real no es la cantidad de personas, sino la estabilidad de infraestructuras que la sostienen. Cuando las infraestructuras fallan, la historia demuestra que las sociedades no colapsan solo por guerras. A veces basta con la interrupción de sistemas básicos: electricidad, agua, transporte, producción de alimento. Cuando esas redes fallan, incluso las ciudades más avanzadas pueden convertirse en lugares caóticos en cuestión de semana. Por eso algunos estrategas estudian escenarios donde infraestructura y gobernanza colapsan simultáneamente. Y aquí aparece otra pregunta inquietante. ¿Qué tipo de eventos podrían provocar un colapso global? Los escenarios estudiados por gobiernos y think tanks incluyen varias posibilidades: guerra a gran escala, crisis energéticas, ciberataques a infraestructuras críticas, desastres naturales extremos, incluso incendios urbanos masivos, algo que históricamente ha destruido ciudades enteras en pocas horas. Si varios de estos eventos ocurrieran simultáneamente, la civilización moderna podría enfrentarse a una interrupción sin precedente. Entonces, ¿qué significa realmente 2030? Tal vez no sea una profecía, tal vez no sea una conspiración, pero tampoco parece ser una fecha elegida al azar. ¿Podría ser simplemente un objetivo político para reorganizar la economía global? ¿O un intento de preparar a la población para cambios inevitables? ¿O incluso un horizonte simbólico para acelerar transformaciones tecnológicas y sociales? Pero hay algo que nadie puede negar. Cuando demasiadas instituciones diferentes repiten la misma fecha, vale la pena preguntarse ¿por qué? La verdadera pregunta quizás, la cuestión no sea si 2030 traerá una catástrofe. Podría ser qué tipo de mundo se está diseñando para llegar a ese 2030. Un mundo más sostenible, más controlado, más digital o completamente distinto al que conocemos. Porque a lo largo de la historia los grandes cambios rara vez anuncian su verdadera naturaleza con claridad. Y muchas veces solo entendemos lo que ocurrió cuando ya es demasiado tarde para detenerlo. Hay 3 eventos que no encajan. ¿Se nos estará contando toda la historia? La historia oficial suele presentarse como una línea ordenada. Hay fechas claras, eventos separados, causa simple. Pero a veces cuando uno empieza a mirar más de cerca, esa línea comienza a romperse. Porque hay momentos en los que demasiadas cosas extraordinarias ocurren en muy poco tiempo. En el siglo XIX, en Estados Unidos, parece ser uno de esos momentos. Hay 3 eventos que destacan por encima de todos. 3 fenómenos que según la narrativa oficial no tienen ninguna relación entre sí. Pero cuando los observamos juntos, la historia empieza a verse diferente. El primer evento ocurre entre 1811 y 1812. Los terremotos que cambiaron el paisaje. Entre diciembre de 1811 y abril de 1812, una serie de terremotos sacude el centro de Estados Unidos. Los llamados terremotos de Nuevo Madrid se produjeron a lo largo de una falla sísmica que atraviesa varios estados desde Arkansas hasta Missouri.
pero los relatos de la época describen algo que parece sacado de una película apocalíptica, en la que el suelo se movía como si hiciera olas de varios metros de altura. Fisuras gigantes se abrían en la tierra tragándose edificios enteros. Del suelo brotaban geysers de agua, arena y una sustancia oscura parecida al carbón. Grandes extensiones de tierra se hundieron o se elevaron repentinamente. Incluso el río Mississippi, uno de los más grandes del mundo, llegó a fluir hacia atrás durante un tiempo. Una isla emergió repentinamente bloqueando el paso del agua. El paisaje quedó tan alterado que algunos lugares se volvieron irreconocibles. Pero aquí surgió una pregunta inquietante. Si un evento así ocurriera hoy, ¿sería considerado una de las mayores catástrofes geológicas de la historia moderna? Entonces, ¿por qué un evento de esa magnitud parece ocupar tan poco espacio en la memoria histórica colectiva? Hay un segundo evento en 1833. La noche que el cielo se incendió. 21 años después, ocurrió otro fenómeno que dejó atónitos a millones de personas. Las tormentas de meteoros leonidas en 1833. Durante la noche del 12 y el 13 de noviembre, el cielo sobre Estados Unidos se convirtió en algo que muchos describieron como una lluvia de fuego. Se estimó que entre 50,000 y 150,000 meteoros por hora atravesaban la atmósfera. Miles de testigos creyeron que estaban presenciando el fin del mundo. Pero lo más extraño aparece cuando revisamos los periódicos de la época. Muchos de ellos publicaron prácticamente el mismo texto describiendo el evento, casi palabra por palabra, lo cual plantea una pregunta incómoda. ¿Se trataba simplemente de un fenómeno natural reportado por diferentes periodistas o estamos viendo uno de los primeros ejemplos de narrativas históricas estandarizadas? Y otra duda aún más intrigante: si no fueran meteoritos, ¿qué más podría producir un espectáculo así en el cielo? El tercer evento de 1859, el día que el sol atacó la Tierra. El tercer evento ocurrió en 1859 y sigue siendo oficialmente la tormenta solar más poderosa registrada en la historia humana. El evento Carrington. Entre el 1 y el 2 de septiembre, una gigantesca eyección de masa coronal proveniente del Sol impactó la magnetosfera terrestre. Las auroras boreales se observaron en lugares donde nunca deberían aparecer, incluso cerca del Ecuador. Pero lo más extraño ocurrió con la tecnología de la época. Las estaciones de telégrafo comenzaron a lanzar chispas. Algunas se incendiaron. En ciertos casos, los operadores descubrieron algo aún más sorprendente. Los aparatos seguían funcionando incluso cuando estaban desconectados de las baterías. La energía parecía provenir directamente de una tormenta geomagnética. Ahora bien, aquí aparece un detalle curioso que rara vez se discute. Según la narrativa histórica, en 1859 la infraestructura eléctrica prácticamente no existía. Entonces surge una pregunta lógica. Si no había una red eléctrica desarrollada,
¿Qué exactamente fue lo que resultó afectado? El misterio de las tecnologías olvidadas en el siglo XIX está lleno de historias que parecen extrañas cuando se analizan con cuidado. Por ejemplo, el desarrollo de los tranvías. Se nos dice que en ciudades como Nueva Orleans o Nueva York comenzaron como carros tirados por caballos sobre rieles metálicos. Pero eso plantea una duda bastante simple. Para construir esos sistemas fue necesario fabricar rieles de acero, diseñar infraestructura ferroviaria, construir vehículos completos, desarrollar talleres industriales, todo eso. Para que un caballo tirara del vehículo, algo parece no encajar, porque la infraestructura parece mucho más avanzada que el método de tracción utilizado. Entonces surge otra pregunta. ¿Es posible que algunas de esas tecnologías fueran adaptaciones de sistemas más avanzados que dejaron de funcionar? Un escenario inquietante. Imaginemos por un momento una gran tormenta solar, un evento geomagnético extremo, algo capaz de desactivar tecnologías eléctricas a gran escala. Si algo así hubiera ocurrido en el pasado, ¿cómo sabríamos realmente qué tecnologías existían antes de ese evento? ¿Podrían haberse perdido sistemas eléctricos tempranos? ¿Podrían haberse adaptado infraestructuras para que funcionaran con métodos más simples como caballos? No hay pruebas concluyentes de ello, pero la pregunta sigue siendo fascinante. El paralelo moderno, ahora volviendo al presente, hoy en día escuchamos constantemente advertencias sobre un posible colapso de la red eléctrica mundial. Algunas de las amenazas mencionadas incluyen ciberataques a infraestructuras energéticas, fallos en satélite, tormentas solares extremas. Incluso organizaciones internacionales han hablado de algo llamado ciberpandemia. Un ataque digital capaz de paralizar sistemas críticos a escala global. Y entonces aparece una pregunta que es inevitable. Si un ciberataque puede apagar la red eléctrica y una tormenta solar puede hacerlo, ¿cuál sería realmente la diferencia para una civilización moderna? Nuestro mundo es muy frágil. Hoy nuestra sociedad depende completamente de la electricidad. Sin energía eléctrica no hay internet, no hay sistemas financieros, no hay transporte moderno, no hay logística global. En cuestión de días las ciudades podrían quedarse sin alimento. En semanas el orden social podría colapsar. La civilización moderna es poderosa, pero también increíblemente frágil. Tal vez los eventos del siglo XIX fueron simplemente coincidencias. Terremotos, meteoros, tormentas solares, fenómenos naturales separados. Pero cuando 3 eventos extraordinarios ocurren en menos de 50 años, cuando alteran paisajes, cielos y tecnología, cuando las explicaciones parecen incompletas, es difícil no hacerse una pregunta. ¿Estamos viendo 3 eventos distintos o fragmentos de una historia mucho más grande que aún no entendemos? Porque la historia oficial suele darnos respuestas, pero a veces
Las preguntas son mucho más reveladoras. Ese 2030, la fecha aparece en todos los planes. Profetas modernos han aparecido por todas partes. Hablo de científicos, organismos internacionales, bancos centrales, estrategas militares, tecnólogos y líderes políticos. Todos parecen repetir el mismo mensaje. Cambio climático, pandemias, ciberataques globales, colapso energético, hambruna, crisis de recursos. Pero lo más inquietante no son esas advertencias, lo verdaderamente extraño es la fecha que ponen todos, 2030. Esa fecha aparece una y otra vez. En informes climáticos, en agendas económicas globales, en planes tecnológicos, en estrategias de seguridad internacional. Como si todo el sistema estuviera contando hacia un mismo punto en el tiempo. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo simples predicciones o preparativos? ¿Estas profecías se vuelven realidad? La historia reciente tiene algo curioso. Muchas de las crisis que hoy vivimos fueron anunciadas antes de que ocurrieran. Y eso incluye pandemias, crisis financieras, ciberataques, incluso interrupciones en cadenas de suministro globales. Y cuando finalmente ocurren, los expertos dicen, lo advertimos. Pero algunos observadores se preguntan algo diferente. Es posible que ciertas instituciones no solo predigan los eventos, sino que sepan que van a ocurrir. Porque si algo es inevitable, lo más lógico sería preparar el mundo para ese momento. Y aquí es donde entra esa fecha 2030. El problema de la población. Se dice por ahí, actualmente se estima que la población mundial supera los 7.900 millones de personas. Pero durante décadas, algunas élites han discutido en privado una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas pueden sostener realmente la civilización moderna? No solo en términos de alimento, sino en términos de infraestructura, energía y gobernanza. Porque si algo colapsa, electricidad, agua, transporte, producción de alimentos, las ciudades modernas se volverían insostenibles en cuestión de semanas. En ese escenario, millones de personas competirían por recursos que ya no existirían. Surge otra hipótesis inquietante. Si alguien estuviera planeando reiniciar la civilización después de un colapso global, ¿cuál sería el número máximo de personas que podrían controlarse? Y aquí entra el misterio de los 500 millones. Hay una cifra que aparece repetidamente en discusiones sobre sostenibilidad global. 500 millones. Un número que algunos investigadores consideran la población óptima para mantener un equilibrio entre tecnología, recursos y gobernanza. No significa que exista un plan para llegar a esa cifra, pero sí plantea una pregunta inquietante. Si un evento global destruyera la infraestructura moderna, ¿cuántas personas podrían sobrevivir realmente? Porque una cosa es tener miles de millones de personas viviendo en ciudades electrificadas, y otra muy distinta es sobrevivir sin redes eléctricas, sin transporte global y sin sistemas industriales. Y luego entra otro tema, el extraño salto tecnológico. Hay otro aspecto de la historia que simplemente ha sido difícil de explicar. Durante decenas de miles de años los humanos vivieron con tecnología relativamente simple. Pero algo cambió. Hace apenas 200 años,
A principios del siglo XIX, en un periodo sorprendentemente corto, apareció la revolución industrial, las locomotoras, la electrificación, la ingeniería moderna, la aviación, la radio, la informática. En menos de 2 siglos pasamos de carros tirados por caballos a satélites en órbita, un salto tecnológico tan rápido que muchos historiadores lo consideran sin precedente. Pero algunos investigadores alternativos hacen una pregunta diferente. ¿Y si este salto no fuera una invención repentina, sino una recuperación de un conocimiento perdido? Evidencias de destrucción global. A lo largo del mundo existen indicios de catástrofes que ocurrieron en tiempo relativamente reciente. Tenemos ciudades enterradas bajo capas de tierra, arquitecturas monumentales cuya construcción resulta difícil de explicar, grandes incendios urbanos que destruyeron ciudades enteras en el siglo XIX, fenómenos climáticos extremos como el año sin verano de 1816, y eventos geológicos extraordinarios como los terremotos de Nuevo Madrid. A esto se suman fenómenos cósmicos como la tormenta de meteoros Leonidas 1833 y el poderoso evento Carrington de 1859. Cada uno de estos sucesos tiene su explicación oficial, pero cuando se observa en conjunto parecen formar parte de una época extremadamente turbulenta en la historia reciente. Es un ciclo que se repite. Si el planeta ha experimentado grandes catástrofes en el pasado, la pregunta inevitable es si podrían volver a ocurrir. Algunos científicos creen que el sistema terrestre funciona como un conjunto complejo de equilibrio. Clima, actividad solar, magnetosfera, océanos, y que en determinadas condiciones pueden activarse reacciones en cadena. Otros investigadores van más allá. Sugieren que el planeta podría tener mecanismos de regulación natural, como si existiera algún tipo de sistema de seguridad incorporado. Un sistema que bajo ciertas condiciones desencadena eventos extremos capaces de alterar la civilización. Ataques desde el cielo. También existe otra posibilidad que rara vez se discute: que algunos de los grandes desastres históricos no se originen en la Tierra. Hablamos de tormentas solares, impactos de meteoritos, radiación cósmica, exploraciones estelares cercanas, explosiones estelares cercanas, eventos capaces de afectar la tecnología y el clima global. Si algo así ocurriera, la civilización moderna sería extremadamente vulnerable. Tal vez el año 2030 sea simplemente una meta política, un plazo para reorganizar la economía mundial, o una estrategia para acelerar la transición energética. Pero también podría ser algo diferente. Podría ser un intento de preparar a la humanidad para un ciclo natural que aún no comprendemos completamente, un ciclo que ya ocurrió antes y que dejó huellas en la historia que todavía estamos intentando descifrar. Quizás no exista ningún secreto. Quizás las advertencias sean simplemente prudencia científica. Pero cuando tantas instituciones hablan del mismo año, cuando tantas crisis parecen converger en un mismo horizonte temporal, es difícil evitar una última pregunta. ¿Estamos viendo simples predicciones o estamos presenciando la preparación para algo que algunos saben que es inevitable?
Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que las civilizaciones no desaparecen lentamente. A veces desaparecen de golpe. El reinicio de la historia. Una civilización borrada. Hay una pregunta que cada vez más personas comienzan a hacerse. ¿Y si la historia que nos enseñaron no es realmente la historia completa? Durante los siglos nos han dicho que la civilización humana ha avanzado de forma lenta y progresiva, que pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, luego al hierro y finalmente al mundo moderno. Pero cuando observas ciertos detalles, la narrativa empieza a mostrar grieta. Ciudades enteras que fueron destruidas por incendios inexplicables. Arquitectura monumental que aparece de repente en lugares donde supuestamente no existían los recursos para construirla. Y cronologías históricas que curiosamente parecen reorganizadas después de grandes catástrofes. Algunos historiadores llaman a esto el reinicio. Pero ¿qué significa realmente ese término? Para unos el reinicio es simplemente un evento catastrófico. Un terremoto, una guerra global olvidada, o una serie de desastres que destruyeron civilizaciones enteras y obligaron a la humanidad a empezar de nuevo. Para otros el reinicio no fue natural, sino deliberado. Una operación para borrar una cultura anterior, reemplazada por un nuevo sistema de control. Una de las ideas más inquietantes dentro de esta teoría es que el verdadero poder no está en las armas ni en el dinero, sino en el control de la memoria colectiva. Si destruyes los archivos, si quemas las bibliotecas, si reescribes los libros, entonces puedes redefinir completamente el pasado. Y si controlas el pasado, controlas el presente. Muchos investigadores señalan que entre los siglos XVIII y principios del XX ocurrió algo extraño. Cientos de ciudades del mundo sufrieron incendios devastadores. Chicago, Seattle, San Francisco, Boston, Londres. La explicación oficial siempre fue la misma. Accidentes. Una vaca que patea la lámpara. Una chispa en una panadería. Un incendio que nadie pudo detener. Pero al observar las fotos de la época aparecen preguntas inquietantes. ¿Por qué tantas ciudades quedaron destruidas casi al mismo tiempo en la historia? ¿Por qué después de estos incendios surgen nuevas ciudades con arquitectura monumental? Aparentemente imposible de construir tan rápido. Y sobre todo, ¿de dónde salieron esos edificios? Las fotografías del siglo XIX muestran algo aún más extraño. Grandes ciudades con avenidas enormes, edificios gigantescos, pero casi sin gente, calles completamente vacías. En algunos casos parece que la infraestructura ya existía antes de que la población llegara. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis radical. ¿Y si muchas de estas ciudades no fueron construidas por las personas que las ocuparon, sino por una civilización anterior, una que desapareció? Otros investigadores creen que el reinicio no fue necesariamente una destrucción total del planeta, sino algo más sutil, un reinicio social, un proceso en el que las estructuras de poder rediseñan la sociedad desde cero, a través de guerras globales, crisis económica, control del sistema educativo, manipulación de los medios. El resultado es una población que ya no recuerda lo que ocurrió antes. Y cuando la memoria desaparece, la historia puede reescribirse nuevamente. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Algunos teóricos sugieren algo más inquietante aún, que este no sería el primer reinicio, que la humanidad podría estar atrapada en un ciclo de civilizaciones que aparecen, alcanzan un alto nivel de desarrollo y luego desaparecen. Las pirámides, las ciudades megalíticas, las ruinas inexplicables en todos los continentes,
¿Son vestigios de esos ciclos o simples coincidencias arqueológicas? El problema, los críticos entre estas teorías dicen algo importante. No existe evidencia definitiva de un reinicio global, pero los investigadores alternativos responden con otra pregunta. Si realmente ocurrió un reinicio, ¿no sería lógico que la evidencia también hubiera sido eliminada? Porque si destruye los registros históricos, si controlas las universidades, si decides qué se investiga y qué no, entonces el pasado puede volverse inaccesible. Tal vez el verdadero misterio no sea si ocurrió un reinicio, sino ¿estamos viviendo otro reinicio ahora mismo? Cambios económicos globales, transformaciones tecnológicas aceleradas, crisis que redefinen la sociedad. Para algunos todo esto es simplemente el curso normal de la historia. Para otros es la señal de que el sistema está siendo reconfigurado una vez más. Y si esto es cierto, entonces la mayor pregunta de todas sigue sin respuesta. ¿Quién escribe realmente la historia de la humanidad? Y más importante, ¿quién decide qué partes debemos olvidar? ¿Qué opinan? ¿El reinicio de la humanidad ya ocurrió o está por venir? Miles de civilizaciones durante miles de años han dejado advertencias sobre un evento que cambia el mundo por completo. Un cataclismo, un reinicio. Pero la pregunta más inquietante es esta. ¿Es simplemente un mito? ¿O una memoria de algo que realmente ocurre de forma cíclica en la historia de la humanidad? Algunos textos parecen sugerirlo, algunos de los más misteriosos, la Biblia del Kolbrin, un libro poco conocido que supuestamente contiene tradiciones egipcias y relatos antiguos sobre un evento llamado el Destructor. Según estas narraciones, el Destructor aparece periódicamente en los cielos y provoca una serie de catástrofes globales. Cielos rojos, olor a azufre, meteoritos cayendo del cielo, erupciones volcánicas y enormes inundaciones que arrasan civilizaciones enteras. Si estas descripciones fueran reales, estaríamos hablando de algo muy diferente a la historia que nos enseñaron, porque implicaría que la humanidad no avanza en línea recta, sino en ciclos de destrucción y reinicio. Cuando observamos el pasado con atención, aparecen anomalías difíciles de explicar. Ciudades antiguas que fueron abandonadas repentinamente, imperios que colapsaron en un periodo muy corto, y culturas completas que desaparecieron dejando tras de sí monumentos imposibles. Las ruinas de Angkor, las ciudades megalíticas de América, las construcciones gigantescas repartidas por todo el planeta. ¿Quién las construyó realmente? Más importante aún, ¿por qué tantas civilizaciones parecen haber terminado de forma abrupta? Algunos investigadores creen que la respuesta podría ser un evento catastrófico global. Un reinicio. El misterioso siglo XIX. Sin embargo, hay quienes creen que el último reinicio no ocurrió en la antigüedad, sino mucho más recientemente. Tal vez siglo XIX. Hay investigadores que señalan algo curioso. En las fotografías de finales de 1800, principios de 1900, grandes ciudades con arquitectura monumental, pero con poca gente, calles vacías. Edificios enormes aparentemente demasiado avanzados para la tecnología que se supone que existía en ese momento. Y luego ocurre algo extraño. Muchos de estos edificios desaparecen. Son destruidos por incendios, terremotos o demoliciones. Chicago 1871, San Francisco 1906, Seattle 1889. Ciudades enteras reconstruidas en muy poco tiempo. ¿Fue simple coincidencia o estaban borrando algo del pasado? El tema de los huérfanos del Nuevo Mundo. Otro detalle inquietante de esta época fueron los llamados trenes de huérfano.
Entre 1850 y 1920, cientos de miles de niños huérfanos fueron trasladados en trenes a través de Estados Unidos para repoblar ciudades y comunidades. La explicación oficial es que eran niños pobres de las grandes ciudades. Pero algunos investigadores se preguntan algo extraño. ¿De dónde salieron realmente tantos huérfanos? ¿Fue simplemente pobreza o eran parte de la repoblación de un mundo que había perdido a su población anterior? Otros creen que el reinicio no siempre tiene que ser un cataclismo natural, puede ser algo mucho más silencioso. Un reinicio social, guerras globales, crisis económica, pandemias, cambios tecnológicos radicales, eventos que alteran completamente la estructura de la sociedad. Y después de cada uno de estos eventos, las reglas cambian, el poder se concentra y aparece un nuevo sistema. Muchos sostienen que después de la Segunda Guerra Mundial nació el verdadero orden mundial moderno. Instituciones globales, sistemas financieros centralizados, gobiernos con estructuras casi idénticas en todo el planeta. Para algunos este sistema no está naciendo ahora. Ya existe desde hace décadas. Y lo que estamos viendo hoy sería solo una fase final de su consolidación. El gran reinicio. Un término utilizado públicamente por organizaciones internacionales para hablar de una reorganización económica global después de la pandemia. Pero para algunos críticos esa frase revela algo mucho más profundo. La idea de rediseñar la economía, la sociedad, la tecnología y tal vez incluso la población mundial. Según esta visión, no serían accidentes las crisis, serían oportunidades o incluso herramientas. Pero existe otra posibilidad, incluso más inquietante, y es que en los reinicios no sean causados por humanos, sino por eventos cósmicos. Cometas, asteroides, cambios solares o incluso objetos celestes que aparecen periódicamente. Esto conecta con relatos antiguos que aparecen en muchas culturas. El diluvio universal, los ciclos de destrucción de las tradiciones hindúes, los soles que terminan en la cosmología azteca, historias diferentes, pero con un patrón muy similar. Tal vez el problema no es que falten teorías, el problema es que faltan respuestas claras. La historia de la humanidad es realmente continua o ha sido interrumpida varias veces. Las élites simplemente aprovechan las crisis o participan activamente en ellas. El último reinicio ocurrió hace siglos o está a punto de suceder. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si un reinicio global realmente ocurre cada cierto tiempo, ¿cómo sabríamos que estamos viviendo justo antes de uno? Tal vez veríamos señales como crisis económicas globales, cambios tecnológicos radicales, conflictos internacionales crecientes y un sistema mundial que parece prepararse para algo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también es posible que dentro de 100 años los libros de historia describan nuestra época como el momento justo antes del próximo gran reinicio. Si es que alguien queda para escribirlo. La realidad que vivimos fue diseñada. Existe una idea que ha aparecido en diferentes épocas, filosofías y tradiciones. Que la realidad que experimentamos no es completamente objetiva, sino una construcción colectiva, una realidad moldeada por lo que la mayoría cree. Algunos filósofos modernos lo llaman la construcción social de la realidad, un concepto desarrollado por sociólogos como Peter Berger y Thomas Luckmann en 1966. Pero para otros investigadores esta idea es mucho más radical. Ellos creen que la realidad misma podría depender del consenso humano. Si suficientes personas creen algo, ese algo se vuelve posible. Y si eso fuera cierto, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Quién controla las creencias de la mayoría? El poder de controlar la mente colectiva.
Si la realidad depende del consenso social, entonces el verdadero poder no estaría en las armas, ni en el dinero, ni siquiera en los gobiernos. El verdadero poder estaría en controlar la forma en que la gente piensa. Controlar la educación, controlar los medios, controlar la historia. Porque si controlas lo que la gente cree, entonces controlas el mundo que esta gente percibe. Esto explicaría por qué a lo largo de la historia ciertos sistemas de poder han invertido enormes recursos en propaganda, narrativas oficiales y control de la información. No se trata solo de política, se trata de controlar la percepción de la realidad. En la teoría del gran reinicio, ellos creen que la élite global entiende perfectamente este mecanismo. Los investigadores que van más lejos sobre este llamado gran reinicio, algo que no sería solamente un cambio económico o político, sino algo mucho más profundo, una reorganización completa de la sociedad. En la teoría, las élites saben que una gran población genera demasiadas ideas, demasiadas creencias diferentes, demasiadas formas de ver el mundo. Eso hace que la realidad colectiva sea difícil de controlar. Pero si la población fuera mucho más pequeña, si solo quedara un grupo reducido de personas que comparten las mismas creencias, entonces ese grupo podría moldear la realidad con mucha mayor facilidad. Su visión del mundo se convertiría en el nuevo consenso global. La pregunta sobre las civilizaciones anteriores. Esto también ha llevado a algunos investigadores a replantear otra cuestión. Si las creencias colectivas pueden moldear la realidad, entonces las civilizaciones del pasado podrían haber vivido en realidades muy diferentes a la nuestra. Tecnologías diferentes, conocimientos diferentes, incluso leyes físicas percibidas de forma distinta. Algunos investigadores de la historia alternativa creen que civilizaciones anteriores podrían haber tenido un conocimiento que hoy hemos olvidado y señalan algo curioso. En muchas ciudades del mundo existen edificios monumentales que, según la historia oficial, fueron construidos en periodos extremadamente cortos. Castillos gigantes en Canadá, ayuntamientos monumentales en Estados Unidos, arquitectura megalítica en ciudades que en teoría eran pequeñas comunidades rurales. A ver, por ejemplo, el castillo Frontenac en Quebec, un edificio gigantesco supuestamente construido en apenas 2 años, finales del siglo XIX. Luego, entre esas fotografías, el ayuntamiento de Milwaukee, una estructura enorme, hecha con millones de piedras y completada en solo unos años. Y según la historia oficial, estos edificios fueron construidos con tecnología relativamente básica. Carros tirados por caballos, herramientas manuales, transporte lento. Pero cuando algunos investigadores revisan los datos, surgen preguntas. ¿Es realmente posible construir estructuras de ese tamaño en tan poco tiempo con la tecnología de la época? ¿Dónde están los registros detallados de estos proyectos? ¿Dónde están las fotografías de las obras en construcción? Y si existieron, ¿por qué muchas veces parecen tan escasas? Una historia incompleta. Los críticos de estas teorías dicen que la respuesta es simple. Sí existen registros históricos, pero los investigadores alternativos responden que la cuestión no es solo si existen los registros, sino quién los escribió. Porque si la historia es escrita por los vencedores, entonces siempre existe la posibilidad de que ciertas partes del pasado hayan sido omitidas, simplificadas o reinterpretadas. Es una batalla por la narrativa. Algunos analistas creen que hoy estamos viviendo algo similar, una lucha por controlar la narrativa global. Pandemias, crisis económicas, cambios tecnológicos radicales. Eventos que están transformando el mundo a una velocidad sin precedente. Al mismo tiempo, conceptos como inteligencia artificial, moneda digital, vigilancia tecnológica
y control de información están redefiniendo cómo funciona la sociedad. Para algunos esto es simplemente progreso, para otros es la construcción de un sistema completamente nuevo. ¿Fue realmente el mundo siempre de esta manera? Tal vez la pregunta interesante no es si estas teorías son correctas o incorrectas. La verdadera pregunta es: ¿por qué tantas personas en todo el mundo sienten que algo en la historia oficial no encaja del todo? ¿Por qué aparecen constantemente teorías sobre civilizaciones perdidas, reinicios globales o realidades manipuladas? Tal vez todo sea simple imaginación, o tal vez solo estamos viendo fragmentos de una historia mucho más grande que aún no comprendemos. Si la realidad depende en parte de lo que la mayoría cree, entonces la pregunta final: ¿estamos viviendo en una realidad natural o en una realidad cuidadosamente diseñada? Y si algún día el consenso global cambiará, ¿qué otras cosas podrían volverse posibles? ¿La inteligencia artificial está reescribiendo la historia? Es el nuevo campo de batalla por la verdad. Durante años, comunidades enteras en internet han estado investigando algo incómodo, algo que muchos sienten pero que pocos pueden explicar con claridad. Que la historia que nos enseñaron podría estar incompleta, o peor aún, podría haber sido cuidadosamente construida. Foros que se dedicaron completamente a reconstruir, a analizar anomalías históricas, arquitecturas imposibles, mapas antiguos demasiado precisos, cronologías que no encajan, civilizaciones que parecen haber desaparecido sin explicación. Miles de investigadores amateurs comenzaron a observar el pasado como si fuera una escena del crimen. Pero ahora está ocurriendo algo extraño. Una avalancha de información. En los últimos años algo ha cambiado. De repente todos esos temas que antes eran marginales aparecen masivamente en YouTube y en otras plataformas. Videos profesionales, narrativas bien estructuradas, explicaciones aparentemente perfectas. Temas como Tartaria, inundaciones de lodo, civilizaciones perdidas, mapas imposibles, tecnologías olvidadas. Todo está siendo explicado, procesado, empaquetado y distribuido. Y muchos investigadores están comenzando a hacerse una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando la industrialización del misterio? Y el problema no es que estos videos estén equivocados. Lo extraño es que muchos de estos videos son sorprendentemente precisos. Los datos están ahí, las imágenes están ahí, las anomalías siguen presentes, pero algo cambia: la narrativa. Poco a poco las preguntas más profundas desaparecen, las preguntas peligrosas, las preguntas que incomodan. Durante años los investigadores de la historia alternativa se hacían preguntas muy directas. ¿Quién construyó ciertas ciudades antiguas? ¿Por qué tantos edificios monumentales aparecen en lugares donde supuestamente no había recursos para construirlos? ¿Por qué existen mapas antiguos que parecen conocer geografías antes de ser descubiertas oficialmente? ¿Por qué tantas culturas del mundo hablan de gigantes, cataclismos y civilizaciones desaparecidas? Pero en muchas narrativas modernas esas preguntas comienzan a diluirse. En lugar de buscar culpables o responsables, la conversación se mueve hacia conceptos abstractos, sistemas, estructuras, procesos históricos inevitables. El nuevo concepto: el exoesqueleto. Algunos analistas han empezado a describir el mundo moderno como un exoesqueleto social,
Un sistema gigantesco compuesto por corporaciones, tecnología, burocracia, medios de comunicación, instituciones globales. Un sistema que funciona casi como un organismo, un sistema que nadie parece controlar completamente, pero que controla todo lo demás. Se dejó venir el de los colchones. Según esta idea, cuando antiguas sociedades colapsaron por guerras, desastres o crisis, este sistema comenzó a ocupar el vacío. Primero organizando el comercio, luego las leyes, después la educación, finalmente la memoria histórica. Si una civilización colapsa, alguien tiene que escribir lo que ocurrió. Pero si ese alguien controla los archivos, entonces también controla la versión oficial del pasado. Eso abre una posibilidad incómoda. ¿Qué parte de nuestra historia no es mentira? Pero tampoco sea completamente verdad, sino una versión optimizada de los hechos. Aquí es donde el debate se vuelve más inquietante. Porque hoy estamos entrando en una nueva etapa. Las inteligencias artificiales tienen acceso a millones de libros, documentos y archivos históricos. Son capaces de procesar más información que cualquier historiador humano. Esto suena como una herramienta perfecta para descubrir la verdad. Pero también podría ser la herramienta perfecta para estabilizar una narrativa global, una narrativa optimizada, una narrativa sin grietas. El riesgo de la perfección. Uno de los investigadores del debate expresa una forma interesante. Cuando una cultura alcanza la perfección formal, algo extraño ocurre. El pensamiento deja de expandirse. Porque todo parece ya resuelto. En el ajedrez, por ejemplo, las computadoras ya superaron a los humanos. El juego no desapareció, pero cambió para siempre. ¿Podría ocurrir algo similar con la historia? La colonización del pensamiento. Algunos creen que la inteligencia artificial no está destruyendo la investigación humana, está haciendo algo más sutil. Está colonizando el discurso. No destruye las preguntas, pero las orienta, las organiza, las canaliza hacia explicaciones más seguras, más aceptables, más estables. ¿Quién controlará esa orientación? Esa es la pregunta que muchos investigadores empiezan a hacerse. Porque la inteligencia artificial no aparece de la nada, es creada por empresas, financiada por empresas, financiada por gobierno, entrenada con información seleccionada. Entonces surge la duda inevitable: ¿por qué una tecnología financiada por las estructuras del poder investigaría libremente las anomalías del poder? El verdadero misterio, tal vez el problema no es la inteligencia artificial, tal vez el verdadero problema es algo mucho más antiguo. La humanidad lleva siglos preguntándose tres cosas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué ocurrió antes de nosotros? Las ruinas del mundo antiguo siguen ahí. Los mapas extraños siguen existiendo. Las historias de gigantes y civilizaciones perdidas aparecen en culturas separadas por océanos, y aún así las respuestas siguen siendo fragmentarias. Tal vez la inteligencia artificial nos ayude a investigar el pasado, o tal vez termine organizando una investigación final de la historia.
Pero hay algo que ninguna máquina puede resolver por completo: el misterio humano. Porque al final, incluso si descubrimos qué ocurrió antes, la pregunta más importante seguirá abierta. ¿Estamos descubriendo la verdad del pasado o simplemente la versión más sofisticada de una historia que alguien decidió contar? ¿La inteligencia artificial decidirá qué parte de la historia es real? Durante siglos la historia fue escrita por los vencedores. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero hoy la pregunta más inquietante: ¿y si en el futuro la historia ya no la escriben los vencedores? ¿Y si la escribe una máquina? Una máquina entrenada con millones de documentos, archivos, libros y artículos. Una máquina que no estuvo allí. Una máquina que no tiene memoria, pero que podría terminar diciendo que es verdad y que no es verdad. La nueva promesa tecnológica. Cada pocas... Gritó al mismo tiempo. Cada pocas décadas aparece una tecnología que promete cambiarlo todo. La televisión iba a cambiar el mundo. El internet iba a cambiar el mundo. Las redes sociales iban a cambiar el mundo. Y ahora la inteligencia artificial. Empresas, gobiernos y medios repiten la misma promesa: que en pocos años la IA superará la capacidad humana para analizar datos, que podrá revisar millones de documentos históricos, que podrá reconstruir el pasado con una precisión nunca vista. Pero hay una pregunta que pocos hacen: ¿quién controla los datos que la IA analiza? El problema no es la máquina, porque una inteligencia artificial no descubre la verdad. Solo procesa la información que recibe. Y si esa información ya está filtrada, manipulada o incompleta, entonces la IA solo hará algo más peligroso: convertir una versión de la historia en una verdad incuestionable. Cuando la historia se convierte en algoritmo. Durante siglos los historiadores discutían entre ellos. Habían desacuerdos, habían debates, habían interpretaciones distintas. La historia era una conversación. Pero imagina un futuro donde alguien diga: la inteligencia artificial ya revisó todos los documentos. La máquina ya analizó todos los archivos. La IA ya determinó la explicación más probable. En ese momento la discusión podría terminar. Y cuando la discusión termina, la historia deja de ser investigación y se convierte en doctrina. El verdadero poder no es la tecnología. Muchos creen que el peligro está en la inteligencia artificial, pero tal vez el problema real está en otro lugar: en quienes financian la tecnología, en quienes controlan las bases de datos, en quienes deciden qué documentos se digitalizan y cuáles no. Porque la IA no busca en bibliotecas perdidas, no desentierra ruinas, no investiga anomalías. Solo analiza lo que alguien decidió guardar. El pasado lleno de grietas. Y lo cierto es que el pasado está lleno de misterios, ciudades antiguas construidas con una tecnología que aún no entendemos. Mapas medievales que parecen conocer tierras que oficialmente no habían sido descubiertas. Relatos antiguos que hablan de gigantes, cataclismos y civilizaciones desaparecidas. Arquitecturas monumentales que aparecen en lugares donde, según la historia oficial, no existía la capacidad para construirlas.
Durante años, investigadores independientes han estudiado estas anomalías, no necesariamente para afirmar una teoría definitiva, sino para hacer preguntas. Pero ahora algo extraño está ocurriendo. Muchos investigadores han notado un fenómeno reciente. Los mismos temas que antes se discutían en pequeños foros están apareciendo masivamente en Internet. Videos perfectamente editados, narrativas muy pulidas, explicaciones rápidas para cada misterio. Todo parece estar siendo procesado, ordenado y simplificado. Y algunos comienzan a preguntarse si esto es realmente investigación o si es algo distinto. La industrialización de este misterio. Porque cuando el misterio se convierte en contenido, también puede convertirse en narrativa. Una narrativa que no necesariamente busca descubrir la verdad, sino controlar cómo pensamos sobre ella, responder preguntas sin permitir que se formulen otra. El patrón que se repite. Cada generación ha vivido la promesa de una tecnología que lo cambiará todo. La radio, la TV, el internet, las redes sociales, cada una prometía libertad de información. Pero con el tiempo también se convirtió en una herramienta de control narrativo. ¿Será diferente esta vez? La inteligencia artificial podría convertirse en la herramienta más poderosa jamás creada para estudiar el pasado. Pero también podría convertirse en la herramienta más peligrosa jamás creada para estandarizar la historia, para crear debates, para eliminar dudas. Más bien para cerrar debates. Para crear una versión final de los hechos. La pregunta más peligrosa, porque al final el problema no es la tecnología, el problema es quién decide qué preguntas se pueden hacer. Si una inteligencia artificial llega a convertirse en el árbitro del conocimiento, entonces el pasado ya no será investigado, será consultado como si fuera una enciclopedia definitiva. Y ahí aparece el verdadero misterio. Porque la historia no es solo datos, es interpretación, es conocimiento, es experiencia humana. Y tal vez por eso las preguntas más importantes siguen abiertas. ¿Quiénes fuimos realmente? ¿Hubo civilizaciones que desaparecieron antes de la historia oficial? ¿Se han perdido capítulos completos del pasado? ¿O simplemente estamos viendo sombras donde no los hay? Quizás la inteligencia artificial nos ayude a descubrir cosas que nunca habíamos visto, o quizás termine organizando el pasado de una forma demasiado perfecta, demasiado ordenada, demasiado cerrada, pero mientras existan personas dispuestas a cuestionar, a investigar, a mirar donde nadie más está mirando, la historia seguirá siendo lo que siempre fue. Un misterio, y quizá el mayor de todos sea este. ¿Estamos realmente descubriendo el pasado? ¿O apenas estamos empezando a entender cuánto de él todavía permanece oculto? Estamos viviendo dentro de un sistema mimético. Durante siglos nos enseñaron que la historia es una línea recta. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Progreso constante. Civilización avanzada paso a paso. Pero cada vez investigadores, historiadores independientes y pensadores están empezando a sospechar algo inquietante. ¿Y si esta línea no es real? ¿Y si lo que llamamos historia es en realidad una narrativa cuidadosamente administrada? La idea del sistema mimético, que otros lo llaman la maquinaria administrativa del poder, hay quienes creen que es algo aún más extraño. Una especie de exoesqueleto social, un sistema que no necesariamente gobierna con violencia directa, sino con algo mucho más sofisticado.
Imitación, imita valores, imita moralidad, imita progreso, imita libertad, pero en realidad solo estaría haciendo una cosa: mantener al sistema funcionando. No sería un gobierno, sería una estructura. Según esta teoría, el verdadero poder no está en presidentes ni reyes, ni siquiera en multimillonarios. El verdadero poder sería la estructura misma del sistema. Burócratas, instituciones, organizaciones, tecnologías, un entramado que se reproduce a sí mismo. El sistema absorbe todo. Observa cómo funciona. Una idea nace fuera del sistema. Una crítica, un movimiento, una revolución. Pero poco después el sistema la absorbe, la institucionaliza, la convierte en moda, la convierte en política, la convierte en producto y finalmente la convierte en parte del mismo sistema que pretendía desafiar. Aquí es donde aparece la pregunta más incómoda: ¿y si el mismo proceso ocurrió con la historia? Durante el siglo XIX ocurrió algo extraño. Cientos de ciudades del mundo fueron reconstruidas, grandes incendios, grandes terremotos, grandes guerras. Pero tras cada desastre aparece algo curioso. Arquitectura monumental, catedrales, palacios, capitolios, edificios imposibles construidos supuestamente en décadas o incluso en pocos años. El misterio de las ciudades del viejo mundo. Investigadores de la historia alternativa señalan cosas extrañas. En lugares remotos del mundo aparecen edificios de piedra gigantescos. Capitolios, tribunales, estaciones de tren, palacios administrativos. Todo con una arquitectura extremadamente sofisticada. Pero cuando uno se pregunta algo simple: ¿quién los construyó?, la respuesta suele ser vaga. Inmigrantes, artesanos, arquitectos europeos, sin registros claros, sin planos detallados, sin fotografías del proceso. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX, en territorios recién colonizados, aparecieran edificios que hoy costarían miles de millones de dólares? Y aún más extraño, ¿por qué tantas ciudades del mundo muestran exactamente el mismo estilo arquitectónico? El patrón que algunos ven. Para algunos investigadores esto no es coincidencia. Creen que muchas de estas estructuras no fueron construidas por nuestra civilización, sino reutilizadas, restauradas, adaptadas, reocupadas, como si pertenecieran a una civilización anterior. Un posible reinicio. Aquí aparece la teoría más radical: el reset civilizatorio. Y según esta idea, la humanidad habría sufrido uno o varios colapsos globales, catástrofes, guerras, eventos naturales o algo más desconocido. Después de cada colapso, una nueva civilización reconstruye el mundo, pero utilizando lo que quedó. Un sistema administrando la memoria. Y aquí vuelve la idea de el sistema mimético. Según algunos pensadores, este sistema no solo administra economías o gobierno, también administra algo mucho más importante: la memoria colectiva. Decide qué se recuerda, decide qué se olvida, decide qué se considera ciencia y qué se considera conspiración. Cuando la historia se vuelve un guión. Imagínate una sociedad donde la historia se vuelve, más bien donde la historia ya está escrita, los libros ya están aprobados, los archivos ya están clasificados,
Las universidades enseñan una narrativa oficial y cualquier pregunta fuera de ese marco se descarta automáticamente. No porque sea falsa, sino porque no encaja en el guión. Durante décadas la televisión ayudó a construir ese relato, después llegó el internet y muchos pensaron que eso rompería el control de la información. Y ahora surge una nueva pregunta, ¿y si la inteligencia artificial termina haciendo lo contrario? La inteligencia artificial puede analizar millones de documentos en segundos. Puede resumir bibliotecas enteras. Puede generar respuestas instantáneas. Pero también depende completamente de una cosa: los datos que recibe. Si los archivos históricos ya están filtrados, si los registros incompletos, si las versiones alternativas nunca se digitalizan, entonces la IA podría convertirse en algo más inesperado, el guardián definitivo de la narrativa oficial. El mayor misterio, tal vez el sistema mimético no sea una conspiración consciente. Tal vez no haya un grupo secreto controlándolo todo. Tal vez sea algo más inquietante. Un sistema que surgió gradualmente. Un sistema que se reproduce a sí mismo. Un sistema que absorbe toda crítica. Un sistema que administra tanto el presente como el pasado. Y entonces la duda más incómoda de toda: ¿estamos realmente descubriendo la historia? ¿O simplemente estamos actuando dentro de un guión que alguien escribió hace mucho tiempo? Porque si existe un sistema que administra la memoria humana, entonces la pregunta no es solo qué ocurrió en el pasado. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Cuánto de lo que ocurrió que creemos saber fue realmente elegido por nosotros? La inteligencia artificial revelará la verdad o reescribirá la historia. Los libros, los archivos, los historiadores. Durante siglos la humanidad ha confiado en algo. Libros, archivos, historiadores. Pero hay una nueva entidad que está empezando a interpretar la historia por nosotros: la inteligencia artificial. ¿Estamos usando la IA para descubrir la verdad o estamos entregándole el poder de reescribir la historia? La historia siempre ha sido escrita después de los hechos, nunca en tiempo real. Esto significa que cada evento histórico depende de algo muy simple. Depende de documentos, testimonios, interpretaciones. Pero ¿qué ocurre cuando estos documentos desaparecen? Cuando los archivos se pierden, cuando los registros son modificados. Hay investigadores que señalan algo extraño en la historia moderna. Durante el siglo XIX, cientos de ciudades del mundo sufrieron eventos devastadores. Grandes incendios, grandes terremotos, guerras, ciudades enterradas, ciudades destruidas, pero después de cada desastre ocurre algo curioso. Las ciudades son reconstruidas increíblemente rápido. Y no cosas simples, sino arquitectura monumental, catedrales gigantes, capitolios enormes, estaciones de tren colosales, palacios administrativos. ¿Quién construyó realmente esa ciudad? En la versión oficial se dice inmigrantes, artesanos, arquitectos. Pero viendo el detalle, ¿dónde están los planos originales? ¿Dónde están las fotografías del proceso de construcción? ¿Cómo fue posible levantar edificios que hoy costaría millones en apenas décadas? ¿Hubo un reset civilizatorio? Catástrofes globales, guerras desconocidas, eventos naturales extremos.
Después de cada reinicio, las sociedades habrían encontrado restos de una civilización anterior y simplemente las habrían reutilizado. Un ejemplo interesante aparece en Europa. Muchos edificios supuestamente medievales fueron restaurados masivamente en el siglo XIX. Pero esas restauraciones no siempre fueron simples reparaciones. En muchos casos fueron reconstrucciones completas. Arquitectos del siglo XIX rediseñaron edificios enteros, añadieron elementos, reinventaron estilo, y luego esos edificios pasaron a ser presentados como auténticos monumentos medievales. Cuando uno observa muchas ciudades del mundo aparece otro patrón extraño. El mismo estilo arquitectónico aparece en lugares muy lejanos entre sí: Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Australia. Columnas clásicas, cúpulas gigantes, edificios monumentales, pero muchas de estas ciudades eran, según la historia oficial, pequeños asentamientos apenas décadas antes. El papel de las élites. Si realmente hubo un reinicio civilizatorio, ¿quién decidió cómo reconstruir la historia? Algunos creen que una pequeña élite administra, política y académica habría tenido el control de la narrativa. Universidades, instituciones, gobiernos, academias científicas, organismos encargados de definir qué es historia y qué es mito. Durante siglos ese control se ejercía mediante libros, enciclopedias, escuelas, medios de comunicación, pero hoy ha aparecido algo nuevo: la inteligencia artificial. La IA como nuevo intérprete de la realidad. Puede analizar millones de documentos en segundos, puede resumir bibliotecas completas, puede responder preguntas instantáneamente, Pero hay un detalle importante. La IA solo puede trabajar con los datos que recibe. Si los datos originales ya fueron filtrados, si ciertos archivos nunca fueron digitalizados, si ciertas narrativas fueron eliminadas, entonces la IA podría convertirse en algo inesperado. No es una herramienta de descubrimiento, sino el amplificador perfecto de la historia oficial. El nuevo guardián de la narrativa. Imagina un mundo donde la mayoría de las personas ya no investigan por sí mismas. En lugar de leer archivos o compartir fuentes, simplemente preguntan a una inteligencia artificial: ¿qué ocurrió realmente? La IA responde, y la respuesta se convierte en la nueva verdad aceptada. El riesgo del archivo digital. Antes los documentos estaban repartidos por bibliotecas, monasterios y archivos físicos. Era difícil controlarlos todo. Pero hoy la historia se está digitalizando y los datos digitales pueden ser modificados, actualizados, filtrados, reinterpretados. Con solo cambiar algunos registros, la historia completa puede cambiar. ¿Será la inteligencia artificial la herramienta que finalmente revele las inconsistencias de la historia? ¿O será el sistema perfecto para estabilizar una narrativa ya establecida? Tal vez la historia siempre ha sido una mezcla de verdad, interpretación y poder. Pero nunca antes habíamos tenido una tecnología capaz de repetir una narrativa millones de veces al día, de responder millones de preguntas, de convertirse en la principal fuente de conocimiento para toda una civilización. Si el pasado siempre fue escrito por quienes tenían el poder,
¿Qué ocurrirá ahora con una inteligencia artificial que está empezando a escribir las respuestas por nosotros? Estamos usando la tecnología para descubrir... ¿Qué onda? ¿Estamos usando la tecnología para descubrir la verdad o estamos construyendo la herramienta perfecta para consolidar una historia que quizás nunca ocurrió como nos la contaron? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.